¿Alguna vez te has detenido a pensar como un pueblo que lo tenía todo? Promesas, profetas, un templo glorioso, una línea real bendecida por Dios, terminó dividido, debilitado y al final destruido. ¿Cómo es posible que hermanos de sangre se hayan convertido en enemigos mortales? ¿Que el pueblo escogido haya terminado como prisionero en tierra extranjera? Pues sí, esa es la historia real y dramática que atraviesa las páginas de la Biblia. Una narrativa que no habla solo del pasado, sino que dialoga directamente con nuestra vida, con nuestras caídas, reconstrucciones, esperas y promesas aún no cumplidas. Si alguna vez te has sentido dividido por dentro, leyes de Dios, o tratando de entender los porqués de las rupturas de la vida, este video es para ti. Aquí vamos a caminar juntos por cada etapa del conflicto entre el reino del norte y el reino del sur, pero no creas que esto es solo una clase de historia bíblica. Esto trata sobre promesas de Dios que fueron ignoradas y aún así cumplidas. Trata sobre la fe en tiempos de colapso. Trata de cómo el amor de Dios nunca desaparece de escena, incluso cuando todo se derrumba. Vamos a explorar los momentos más tensos, las decisiones más peligrosas, los reyes más tercos, y al mismo tiempo vamos a notar cómo la mano de Dios estaba ahí, a veces juzgando, a veces restaurando, pero siempre guiando la historia hacia la salvación. Y sí, todo esto culminará en una promesa eterna de Jesús. Así que, si amas la Biblia, si buscas respuestas profundas, si quieres crecer en la fe o simplemente necesitas un soplo de esperanza, quédate conmigo hasta el final. Te prometo que cada capítulo te revelará algo nuevo, encenderá algo dentro de ti. Y mira, aprovecha para dejar en los comentarios con qué parte de esta historia te identificas más. ¿Te ves en el exilio, en la división, en la reconstrucción? Me encantaría saberlo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que hoy necesita una palabra fuerte. ¿Qué puede hacer que una casa, antes unida por promesas eternas, se resquebraje por dentro hasta convertirse en dos? Esa fue la herida abierta en el corazón de la historia de Israel cuando, tras la muerte del rey Salomón, el trono de David vio su linaje amenazado, no por ejércitos extranjeros, sino por divisiones internas. Roboam, hijo de Salomón, heredó el trono, pero no heredó la sabiduría. Su corazón, endurecido, despreció el clamor del pueblo y eligió el peso de la opresión en lugar de la compasión. Fue en ese momento que el hilo de la unidad se rompió, y el reino de Israel dejó de ser uno solo. Judá quedó al sur, con Jerusalén y el templo. Las otras 10 tribus siguieron a Jeroboam y fundaron el reino del norte, Israel. Un abismo espiritual y político nació en ese instante, y su eco aún resuena hoy. ¿Ya pensaste cómo decisiones apresuradas generan grietas que tardan años en sanar? El pueblo que antes celebraba bajo una misma bandera, ahora se veía como adversario, y todo eso nació de un corazón terco, incapaz de escuchar. Cuando Roboam respondió con arrogancia, «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre», no solo ofendió, sino que también alejó. Veces nosotros por orgullo elegimos la fuerza cuando Dios nos llama al diálogo. La Biblia no oculta los errores de sus personajes. Revela que incluso entre los escogidos de Dios, la división es posible cuando la fe se pierde en el camino. Y es ahí donde empezamos a ver cómo el amor de Dios insiste en alcanzarnos. Incluso en medio de nuestras rupturas en Jeroboam, rey del norte, no fue una respuesta de fe sino de miedo. Temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén y se reconciliara con Roboam, eligió crear una nueva religión. Levantó 2 becerros de oro, uno en Bito y otro en Dan, y declaró: «Han, estos son tus dioses, oh Israel», una afrenta directa al Dios vivo que había sacado a Israel de Egipto. El pecado de la idolatría entró definitivamente en el ADN del reino del norte, y cuando la adoración verdadera es reemplazada por conveniencia política, el Espíritu Santo es ofendido y el pueblo se aleja de la salvación. Como una división política se convirtió en un cisma espiritual. Por eso debemos vigilar el corazón cuando el miedo guía nuestras decisiones. Nos alejamos de la promesa de Dios. Lo más aterrador es que esta división parecía irreversible. Un pueblo, una historia, una fe, ahora divididos. Pero detrás de esa ruptura, Dios seguía moviendo los hilos de su plan. El linaje mesiánico seguía vivo en Judá, y con él, la promesa de que un rey vendría para restaurar lo que el orgullo
había destruido. Puedes verlo, incluso cuando todo parece perdido, la mano de Dios sigue escribiendo esperanza entre líneas. La Biblia es la prueba viva de que la fe no depende de la circunstancia. Aún con el pueblo dividido, el amor de Dios seguía firme, llamando al arrepentido a volver, ofreciendo reconciliación incluso cuando la historia parecía ir en la dirección contraria. Es curioso cómo el Espíritu Santo nos muestra que hay grietas que solo la oración puede sanar. Lo que el pueblo de Israel vivió no es tan diferente de lo que vivimos hoy. Familias divididas, iglesias fragmentadas, naciones en conflicto, y todo empieza cuando el corazón se aleja de la palabra. La división entre Judá e Israel no fue solo un error político, fue el reflejo de un pueblo que olvidó las promesas de Dios, pero en medio de todo ese dolor hay un clamor de esperanza en sí. El pueblo se volvía al Señor, Él restauraría. La Biblia repite ese llamado como un eco, y ese eco llega hasta nosotros hoy. Hay el tiempo demostró que ninguna división resiste al obrar de Dios cuando hay arrepentimiento. A lo largo de la historia se levantaron profetas clamando por el regreso al Señor, aunque el reino del norte se alejaba cada vez más. La voz del cielo nunca se apagó. La promesa de redención seguía en pie. Judá conservaría el templo, sí, pero ambos reinos eran objeto del amor de Dios. ¿Lo percibes? La salvación no estaba limitada al sur. La fidelidad de Dios trasciende los mapas y sobrepasa fronteras. Incluso aquellos que huyeron, incluso los que fallaron, aún podían encontrar refugio en la gracia divina. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos divididos, como un reino que antes fue uno, pero ahora vive en pedazos? La Biblia es clara. No importa cuán dividida esté tu historia, Jesús es el Rey capaz de unirla de nuevo. Él vino del linaje de Judá, pero murió por toda la casa de Israel, y a través de él, lo que fue roto puede ser restaurado. La cruz se convirtió en el puente que une el norte y el sur del corazón humano. La división de Israel no fue el fin de la historia, fue el escenario donde brilló aún más la misericordia de Dios. Y aquí está la mayor lección: no existe separación que el amor de Dios no pueda sanar. Tal vez estés viendo este video y sientas que algo dentro de ti también se ha roto. Tal vez tu fe esté en el reino del norte y tu esperanza se haya perdido en el sur. Pero te digo, así como Dios mantuvo vivo el linaje de David en Judá, Él también mantiene viva una promesa dentro de ti. Si crees, si clamas, si buscas, la restauración vendrá, porque Dios no se rinde en reunir lo que el pecado intentó separar. Why tu historia, como la de Israel, aún puede ser escrita con esperanza, salvación y fe. Cuando el reino de Israel se dividió, nacieron dos liderazgos, dos formas de gobierno, dos caminos opuestos, pero ambos ante el mismo Dios. Roboam gobernaba Judá en el sur, manteniendo la dinastía de David y el templo en Jerusalén. Por su parte, Jeroboam lideraba a Israel en el norte, distante no solo en geografía, sino también en espíritu. Está la cuestión que define el destino de un pueblo, su territorio o su obediencia. Con dos reyes al frente, quedó claro que el rumbo de una nación no depende solo del trono, sino del altar. Mientras uno buscaba preservar la tradición, el otro creaba atajos que alejaban al pueblo de la presencia de Dios. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo la tradición de la fe o los atajos de la comodidad? Jeroboam, aunque fue advertido por un profeta del Señor, eligió la desobediencia. Creó su propia forma de culto, estableciendo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, y fechas festivas diferentes a las ordenadas por Dios. Era como si dijera: Dios está en lo que me conviene. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en nombre de la practicidad moldeamos la fe a nuestros deseos en lugar de moldear nuestra vida a la voluntad de Dios? El reino del norte se sumergió en una espiral de idolatría que contaminó generaciones. Mientras tanto, Judá, aunque también cometía errores, aún conservaba destellos de arrepentimiento y fidelidad. Dos reyes, dos decisiones y destinos muy distintos. Roboam, por su parte, también tuvo sus momentos de rebeldía. Fortaleció las ciudades fortificadas, confió en estructuras, pero no siempre buscó al Espíritu Santo con el fervor que debía. A veces, el pueblo de Judá también se alejaba, y Dios permitió que fueran humillados por enemigos para que regresaran al camino. Pero hay algo poderoso aquí. Aún con fallas, Judá mantenía viva la promesa hecha a David. Dios es fiel incluso cuando nosotros somos inconstantes. Y eso demuestra que la salvación no está en la perfección,
sino en el arrepentimiento. La fidelidad de Dios a Judá es un recordatorio claro de que Él no rompe sus promesas, incluso cuando nosotros fallamos. Mientras tanto, Israel, el reino del norte, cambiaba de reyes con frecuencia, casi todos asesinados o depuestos. Era una inestabilidad fruto del alejamiento de Dios. La idolatría no solo contamina el altar, sino que también corroe el trono. ¿Puedes ver la conexión? Un pueblo que abandona la oración se vuelve vulnerable, y un rey que ignora la voz del cielo pierde el rumbo. Jeroboam inauguró un ciclo de reyes malvados, cada uno más corrupto que el anterior, hasta que Israel fue completamente destruido por los asirios. Cuando la fe deja de ser el centro, todo lo demás se derrumba. Y esa advertencia es para mí, para ti, para todos nosotros. Sin Dios, incluso los reinos más fuertes caen. Aún así, Dios nunca guardó silencio. Se levantaron profetas en ambos reinos. Elías y Eliseo, por ejemplo, actuaron mayoritariamente en el reino del norte, clamando por arrepentimiento. Eso muestra cuánto ama a Dios y cuán insistentemente busca restaurar, incluso cuando todo parece perdido. No importa cuán lejos esté alguien, mientras haya vida, hay oportunidad de retorno. Esa es la belleza de la gracia, alcanza incluso a quien construyó becerros de oro y se alejó del templo. El amor de Dios es paciente, persistente, santo. Incluso cuando Israel se corrompió, Dios no dejó de hablar. Y tampoco deja de hablarte a ti en Judá. Por su parte, tuvo reyes como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, hombres que, en medio de la oscuridad, reavivaron la luz de la fe, restauraron el culto, derribaron ídolos, convocaron al pueblo a la oración y a la lectura de la ley. Aun cuando el rey se inclina ante Dios, el pueblo aprende a hacer lo mismo. El liderazgo espiritual tiene un pace. Estos momentos de renovación en Judá muestran que, incluso en tiempos difíciles, el Espíritu Santo aún puede hacer algo nuevo. Basta una decisión, una entrega, un sí. Y tal vez hoy sea tu momento de decir ese sí a Dios de nuevo. Pero el contraste entre los dos reinos no es solo histórico, es simbólico. Israel representa el corazón que se aleja, Judá, el corazón que lucha por permanecer. Ambos pecaron, pero solo uno guardó la promesa. Y eso nos enseña que la fidelidad no es ausencia de error, sino insistencia en volver. ¿Cuántas veces tu corazón ha estado dividido? ¿Cuántas veces has vivido entre tus reinos? La buena noticia es que Jesús vino para unificar. No es rey de un solo lado. Es el rey que extiende la mano a ambos lados de la división y dice: vengan a mí. La salvación es para todos, pero solo quienes se rinden a ella la viven plenamente. Los libros de los reyes y de las crónicas nos revelan una triste realidad a los enfrentamientos. Entre el reino del norte y el reino del sur, no fueron solo políticos, sino profundamente espirituales. Eran hermanos luchando contra hermanos, hijos de un mismo Dios, descendientes de una misma promesa, ahora empuñando espadas unos contra otros. El dolor de esa división no fue solo geográfico, sino existencial. ¿Cómo explicar que aquellos que salieron juntos de Egipto, que marcharon unidos bajo el liderazgo de Moisés y Josué, ahora se enfrenten en campos de batalla? ¿Qué sucede con un pueblo cuando el orgullo, el poder y la falta de oración sustituyen en la comunión? Esa pregunta resuena hasta hoy. ¿Cuántas veces también nosotros nos volvemos contra los nuestros? Justo después de la división de los reinos, Roboam intentó reunificar Israel por la fuerza. Convocó un ejército para guerrear contra Jeroboam, pero fue detenido por Dios a través del profeta Semaías, quien trajo un mensaje claro: no suban a luchar contra sus hermanos. La orden fue obedecida por un tiempo, pero la tensión entre los reinos crecía como brasas ocultas a punto de incendiarse. La rivalidad, que debía resolverse con ayuno y oración, se transformó en una disputa de poder, de influencia, de territorio. Y a lo visto, cuando el ego habla más alto que la fe, hasta hermanos de sangre se convierten en enemigos declarados, y lo que debía ser alianza se vuelve confrontación. El primer gran conflicto armado registrado fue entre el rey Abías, hijo de Roboam, y Jeroboam. Abías lideraba Judá y, ante un ejército enemigo mucho mayor, pronunció un discurso impactante. Recordó la alianza con David, la presencia de Dios en el templo, y acusó a Israel de idolatría. La Biblia dice que,
Aún siendo menos numerosos, Judá venció porque confió en el Señor. Esa batalla no fue solo militar, fue espiritual. Fue fe contra rebeldía, obediencia contra sincretismo. ¿Lo percibes? No era solo una guerra entre reyes, era una guerra de fundamentos. Y cuando nuestra base es el amor de Dios, aún en desventaja, pensemos pero la paz no duró. Estallaron otras guerras, como la de Baasa, rey de Israel, contra Asa, rey de Judá. Baasa fortificó Ramá para aislar a Judá, y Asa respondió, contratando a los sirios para atacar a Israel. Detente un instante a dos reyes de Israel, descendientes de Abraham, recurriendo ahora a naciones paganas para destruirse mutuamente. Eso no es solo política, es un grave desvío del propósito. Cuando dejamos de confiar en las promesas de Dios y buscamos alianzas humanas para librar batallas espirituales. Todo se pierde. Judá ganó militarmente, pero espiritualmente, Asa fue reprendido por confiar en los hombres en lugar de en el Señor. A más adelante, otro enfrentamiento ocurrió entre Amasías, rey de Judá, y Joás, rey de Israel. La arrogancia de Amasías lo llevó a desafiar al otro reino, incluso después de una victoria sobre Edom. Joás respondió con una parábola. Al la zarza envió un mensaje al cedro, una metáfora dolorosa que expuso la vanidad de Amasías. Fueron a la guerra, y Judá perdió terriblemente. Jerusalén fue saqueada, el templo profanado. Lo que debía ser gloria, terminó en vergüenza. ¿Qué nos enseña esta historia? Que las guerras libradas por orgullo siempre terminan en destrucción. Y el Espíritu Santo nos advierte, en el corazón altivo precede a la caída. Hasta los ungidos tropiezan cuando se embriagan de sí mismos. Estos conflictos sucesivos debilitaron a ambos reinos. Mientras luchaban entre sí, enemigos externos se fortalecían. Asiria y Babilonia observaban de lejos, esperando el momento oportuno para atacar. Primero cayó el reino del norte, después el reino del sur. La falta de unidad entre los hermanos abrió las puertas para la destrucción de ambos. ¿No es eso lo que sucede cuando las familias se dividen, las iglesias se fragmentan, los ministerios compiten entre sí? El enemigo no necesita luchar cuando los hijos de Dios ya se están destruyendo mutuamente. ¿Y cuántas veces Satanás ni siquiera necesita actuar? Basta con nuestras vanidades. Aún en medio de esas guerras había esperanza. Se levantaron profetas con mensajes de reconciliación, llamando al pueblo al arrepentimiento, a la oración, a la restauración de la fe. Hombres como Isaías, Oseas, Amós y Miqueas denunciaron los pecados, pero también anunciaron la esperanza de la salvación. Mostraban que, incluso después de tantas guerras fratricidas, el amor de Dios seguía. No importa cuántas divisiones hayas vivido, todavía hay un camino de regreso. Dios no borra sus promesas por causa de nuestras fallas. Lo cumplirá, aunque hayamos salido heridos en el camino. Y en el centro de toda esta historia hay una promesa silenciosa, una expectativa creciente, la venida del Mesías. Él vendría a sanar esta división. Jesús es el príncipe de paz, el único capaz de reconciliar los dos reinos, los dos pueblos, los dos lados de nuestra propia alma. En Cristo, la guerra entre hermanos encuentra su fin. Él no vino a tomar partido entre Judá e Israel, sino a ser rey de ambos. Y por eso hoy, cuando nos unimos en oración, cuando restauramos la comunión, estamos viviendo un pedazo de lo que Él conquistó en la cruz. El amor de Dios no hace acepción de reinos, ama a ambos y quiere salvar a todos. En medio del humo de las guerras y la ruina de un pueblo fragmentado, Dios aún hablaba. Aun cuando los reyes endurecían sus corazones y el pueblo elegía caminos de idolatría, el Señor levantaba hombres para hacer su voz entre los escombros de la fe. Surgían profetas como antorchas encendidas en la oscuridad de una nación dividida. No tenían templos suntuosos, ni ejércitos, ni coronas. Tenían solo y era esa palabra la que sacudía los cimientos de reinos corrompidos. ¿Has pensado en el valor de estos hombres? Hablar en nombre de Dios cuando nadie quiere escuchar es cargar un peso que solo quien tiene intimidad con Él, Espíritu Santo, comprende. En el reino del norte, donde la idolatría creció rápidamente bajo el liderazgo de Jeroboam y sus sucesores. Profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas alzaron sus voces. Elías desafió el sistema religioso creado por Jeroboam, enfrentando a los profetas de Baal en el monte Carmelo. La escena es emblemática en un solo hombre contra cientos, y aún así,
cayó fuego del cielo. Eliseo, su sucesor, continuó ese camino, con milagros y confrontaciones directas, mostrando que, incluso en un reino rebelde, el amor de Dios insistía en alcanzar el corazón del pueblo. Amós vino del sur, pero profetizó en el norte, llamando a la justicia social y a la pureza del corazón, y Oseas, él vivió en carne propia el dolor de la infidelidad de Israel, casándose con una mujer que lo traicionaba, como símbolo de un pueblo que traicionaba a su Dios en el reino del sur. Los profetas tampoco se quedaron en silencio. Isaías, Miqueas, Jeremías y Sofonías se convirtieron en centinelas espirituales de Judá. Isaías, con su visión majestuosa y poética, anunció la venida del Mesías, incluso en medio de las amenazas de los imperios. Su mensaje era bálsamo y espada, consolaba a los temerosos y cortaba a los acomodados. Jeremías, el profeta llorón, anunció la inminente destrucción de Jerusalén con lágrimas en los ojos, suplicando arrepentimiento. Fue rechazado, encarcelado, humillado, pero no se rindió. Su fidelidad nos enseña algo poderoso. Al hablar la verdad en nombre de Dios, nunca se trató de aceptación, sino de omisión. Estos hombres no hablaban por sí mismos. Recibían visiones, sueños, revelaciones que venían directamente del trono de Dios, y aunque sus mensajes eran duros, nunca estaban exentos de esperanza. Los profetas denunciaban, pero también prometían. Anunciaban el juicio, pero señalaban la salvación. Y aun cuando todo parecía perdido, repetían: volved al Señor vuestro Dios. Esa es la diferencia entre un profeta y un crítico. El profeta señala el error, pero ofrece la cura. Ve el caos, pero no renuncia al orden. ¿Conoces a alguien así? Tal vez tú hayas sido llamado a ser esa voz. Hoy, ahí, en un escenario de idolatría, corrupción y guerras, estos profetas eran como puentes entre el cielo y la tierra. Sus palabras resuenan hasta hoy, porque estaban cargadas del aliento eterno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos sentimos en territorios divididos, en guerra, corazones partidos, comunidades en conflicto? Es en ese tipo de suelo resquebrajado donde las palabras proféticas brotan con más fuerza. Porque donde hay división, Dios planta mensajeros de reconciliación. Los profetas no fueron escuchados en su época, pero sus palabras atravesaron los siglos hasta alcanzarnos hoy. ¿No es eso un poderoso recordatorio de cuánto permanece la palabra de Dios? Estas voces del pasado nos enseñan que, incluso cuando todo se derrumba, aún hay un Dios que habla. El caos no silencia la voz del cielo, al contrario, la amplifica. En los momentos más oscuros de la historia de Israel, los profetas surgieron como reflejo de la fidelidad divina. Y tal vez esa sea la mayor elección. Aun cuando el pueblo rompe la alianza, Dios permanece fiel. Aun cuando los altares se corrompen, el Señor sigue buscando corazones sinceros. Aun cuando cesa la oración en los palacios, continúa en las cuevas de los profetas. Dios nunca guarda silencio por completo. ¿Estás escuchando? ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Esos profetas no solo señalaban correcciones inmediatas, sino que anunciaban una promesa futura. Todos, en algún momento, hablaban de un rey que vendría, un siervo sufriente, un Mesías. No conocían su nombre, pero lo veían en visiones. Hablaban de aquel que traería la reconciliación definitiva, que uniría de nuevo lo que estaba separado. Un día, los dos reinos serían uno solo. Un día, el pastor apacentaría a todo el rebaño. Un día, la promesa se cumpliría. Sabemos en ese día llegó en Jesús. Él es el cumplimiento de la profecía, la voz viva de Dios entre nosotros. La mayor tragedia espiritual de un pueblo no comienza con guerras o crisis externas, sino con pequeños pactos hechos en el silencio de la conciencia. Israel, que había sido separado por Dios para ser un pueblo santo, comenzó a negociar su identidad en nombre de seguridad y conveniencia. Al principio, parecía solo estrategia política celar pactos con naciones poderosas, buscar protección contra enemigos comunes, contraer matrimonios que fortalecieran los reinos, pero lo que parecía sabio a los ojos humanos fue una afrenta directa a las promesas de Dios. ¿Y te has dado cuenta de cómo a veces buscamos soluciones fuera de la voluntad del Señor, pensando que estamos siendo prudentes? Es ahí donde el peligro se instala, disfrazado de sabiduría en el reino del norte. Jeroboam abrió las puertas a influencias extranjeras, no solo en lo militar, sino también en lo espiritual. Para garantizar el apoyo de reinos vecinos, las alianzas con los fenicios,
sirios y asirios se hicieron comunes, pero junto con los tratados vinieron los dioses, Alter Sabao, postes sagrados a Aserá y rituales que distorsionaban por completo la fe en Yahweh comenzaron a ocupar el lugar de la verdadera adoración. La casa de Israel, llamada a ser luz entre las naciones, comenzó a parecerse a las tinieblas circundantes. La sal estaba perdiendo su sabor. Y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? El reino del sur, aunque más cercano al templo y a los sacerdotes levíticos, tampoco escapó a esa contaminación. Reyes como Acaz hicieron alianzas con Asiria, ofreciendo tributos del propio templo de Dios a cambio de protección militar. Otros, como Joacem, buscaron apoyo de Egipto para resistir a Babilonia. En ambos casos, el resultado fue catastrófico. Las alianzas humanas minaron la dependencia divina. Era como si el pueblo dijera: confiamos más en la fuerza de los ejércitos humanos que en la mano invisible de Dios. ¿Has pensado en cuánto esto se parece a la forma en que muchos viven hoy? Cambiamos oración por estrategia, ayuno por contactos, fe por cálculo político. Pero la historia muestra todo lo que nace fuera de la promesa. Se pudre con el tiempo. Estas alianzas también tuvieron profundos efectos sociales. El pueblo empezó a absorber costumbres, vestimentas, lengua, creencias e incluso valores que contradecían los mandamientos de Dios. A la justicia se corrompió. El pobre fue olvidado y los líderes fueron cegados por el poder. Israel se fue diluyendo poco a poco, no de una vez, sino como una cuerda que se desgasta hilo por hilo hasta romperse. Y con esa ruptura, la promesa de bendición también se alejaba. Al fin y al cabo, Dios había dicho con claridad: ansí me obedecen, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero si el pueblo elige otros dioses, ¿cómo esperar las bendiciones del único Señor? La gran ironía es que al buscar protección externa, ambos reinos provocaron exactamente lo que temían: destrucción. El reino del norte fue invadido por Asiria, la misma con la que había hecho alianzas, y el reino del sur, al resistir a Babilonia y confiar en Egipto, terminó siendo sitiado, saqueado y exiliado. Lo que debía ser un camino de seguridad se convirtió en el atajo hacia el juicio. Era como si Dios dijera: ¿no quieren confiar en mí? Entonces prueben el camino que eligieron. Esto nos hace pensar cuántas veces elegimos atajos, alianzas y compromisos que comprometen nuestra fe por miedo a esperar en el tiempo de Dios. Aún así, el amor de Dios nunca se ausentó por completo. En medio de los errores, surgieron profetas que clamaban: vuelvan, dejen sus alianzas, arrepiéntanse. Pero el corazón del pueblo estaba endurecido. Y aquí está una de las lecciones más duras de la historia bíblica. Cuando insistimos en pactos que Dios no aprueba, terminamos siendo prisioneros de ellos. Israel dejó de ser un influenciador para ser influenciador. Perdió la capacidad de testimoniar el amor de Dios porque estaba envuelto con los dioses de los hombres. Y cuando la adoración se divide, el corazón se convierte en cautivo. Jesús mismo dijo: a nadie puede servir a dos señores. Israel lo intentó y falló, pero ¿terminó esta historia allí? No, aun porque incluso en las ruinas de los pactos impuros, Dios comenzó a preparar algo nuevo. Las palabras de los profetas empezaron a apuntar hacia una nueva alianza, no basada en tratados políticos ni pactos humanos, sino en sangre, no sellada por reyes terrenales, sino por el Mesías. Jesús es la respuesta definitiva al fracaso de las alianzas antiguas. Él vino a restablecer la alianza verdadera entre Dios y el hombre. Y esta nueva alianza no puede ser corrompida, porque está fundada en el amor de Dios y sellada con el Espíritu Santo. ¿Ves cómo todo, incluso el error humano, apunta a la salvación que solo Él puede ofrecer? Al mirar todo esto, somos desafiados a reflexionar: ¿con quién hemos estado haciendo alianzas hoy? ¿Con el miedo? ¿Con la ansiedad? ¿Con ideologías? ¿Con personas que nos alejan de la presencia de Dios? A veces, nuestras alianzas no son con reinos extranjeros, sino con hábitos, pensamientos y decisiones que silenciosamente corroen nuestra fe. Pero hoy es el día de romper con todo aquello que nos aparta de la promesa. Hoy es el día de renovar la alianza con aquel que nunca nos ha fallado, porque cuando confiamos enteramente en el Señor, no necesitamos escudos humanos. Él mismo se convierte en nuestro escudo, y esa es la alianza que perdura para siempre. Nada es más trágico que ver a un pueblo, nacido de las promesas de Dios, siendo destruido por las consecuencias de su propia rebeldía. Pero es precisamente ahí
que el reino del norte y el reino del sur llegan al punto de la ruina. Y no fue porque Dios los olvidara, tampoco porque las promesas fallaran, sino porque su corazón se apartó poco a poco, hasta ya no reconocer al mismo Dios que los había sacado de Egipto. El reino del norte, el de Israel con sus 10 tribus, cayó primero. Asiria invadió con fuerza, destruyó con violencia y llevó al pueblo al cautiverio. La capital, Samaria, quedó hecha cenizas, y los gritos que resonaron ese día aún susurran hoy como advertencia: a quien abandona la fe pierde el rumbo. Y cuando se pierde el rumbo, la caída es solo cuestión de tiempo. Era el año 722 a.C., y los muros de Samaria cayeron uno a uno. Hombres fueron muertos, mujeres esclavizadas, niños dispersos, pero el peor dolor no estaba en lo visible, sino en lo que se perdía en la identidad. El pueblo al que Dios había llamado mi herencia se convirtió en tierra de confusión. Y tal vez te preguntes, ¿por qué Dios permitió esto? La respuesta no está en Dios, sino en las decisiones del pueblo en él. Los llamó repetidamente, envió profetas, dio señales, hizo advertencias, pero el pueblo endureció su corazón. Cuando se rechaza la gracia, el juicio es inevitable por su parte. El reino del sur, Judá, resistió más tiempo. Tenía Jerusalén, tenía el templo, tenía a David como referencia, pero aún así cayó, porque una estructura física no sostiene una fe corrompida, y cuando el corazón está contaminado, ni el templo más sagrado puede evitar la caída. El imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor, se levantó como instrumento del juicio divino. En 586 a.C., los ejércitos de Babilonia sitiaron Jerusalén, y lo que parecía inquebrantable se derrumbó. El templo fue incendiado, los utensilios sagrados tomados como trofeos, el pueblo exiliado, la ciudad de Dios convertida en ruina. Lo que Dios había dicho por medio de los profetas se cumplió al pie de la letra. La justicia divina no falla, y cuando se desprecia la verdad, la libertad se convierte en cautiverio, en exilio. El pueblo perdió lo más preciado, el sentido de pertenencia. Estaban en una tierra extraña, bajo un rey extraño, hablando una lengua extraña. Muchos preguntaban, ¿dónde está nuestro Dios? Y quizás esa sea también tu pregunta en medio de tus pérdidas. Pero aquí hay algo poderoso incluso en el cautiverio. Dios no abandonó a su pueblo. Al contrario, comenzó a reconstruir la fe. Profetas como Daniel, Ezequiel y Jeremías se convirtieron en voces vivas durante ese tiempo oscuro. Dios no guardó silencio, siguió hablando. Y cuando Dios todavía habla, hay esperanza. Cuando el Espíritu Santo sigue ministrando, hay oportunidad de renacimiento. A veces el silencio de Dios es solo una pausa para que el corazón perciba su propia distancia, y cuando el pueblo clama, Él responde. Es en ese escenario devastado donde nace una nueva sensibilidad espiritual. El pueblo comienza a recordar las promesas, empieza a buscar la palabra, empieza a valorar lo que había despreciado. El exilio se convierte paradójicamente en una escuela de fe. Allí, sin templo, descubren que pueden orar. Sin altar, aprenden que Dios escucha desde cualquier lugar. Sin rituales, aprenden a llevar la ley en el corazón. Dios convierte el cautiverio en tierra de revelación. Y tal vez tú estés pasando por un tiempo de pérdida también. ¿Y si Dios estuviera usando eso para restaurar algo mucho más grande en ti? ¿Y si ese dolor fuera el arado que prepara el suelo de tu alma para recibir algo nuevo? Recuerda, Él no nos destruye para condenar, sino para sanar. A la caída de los dos reinos, también revela el carácter inquebrantable de las promesas de Dios. Él dijo que bendeciría, pero también que corregiría. Dijo que estaría con su pueblo, pero no permitiría la idolatría. Dios es amor, pero también es justo, y su justicia no falla. Lo que pasó con Israel y Judá no fue abandono, sino corrección, como un padre que ama demasiado para dejar perder al hijo. Y eso lo cambia todo, porque incluso en el juicio había gracia. Incluso en el exilio había alianza. Incluso en la disciplina había esperanza. Y esa es la belleza de la salvación. No depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. Él permanece fiel incluso cuando nosotros fallamos, cuando todo parecía perdido. Dios comenzó a levantar voces que anunciaban restauración. Imagina estar lejos de tu tierra, de tus costumbres, de tu templo, sin libertad, sin nación,
sin fundamento. El exilio babilónico fue más que un castigo, fue una cirugía espiritual, una deconstrucción dolorosa de un pueblo que necesitaba reencontrar su esencia. Pero incluso en esa tierra extraña, Dios no dejó de actuar. Levantó voces, profetas que no guardaron silencio ante imperios poderosos. Gente como Daniel, Ezequiel y Jeremías, columnas de fe en medio del caos, fueron los ojos y la boca de Dios en medio de un pueblo descorazonado. Porque cuando todo parece perdido, las promesas de Dios siguen en pie. Él es experto en soplar vida en el valle de huesos secos. En Ezequiel lo vio con sus propios ojos. En la visión más impactante del exilio, Dios lo llevó a un valle lleno de huesos, secos, esparcidos, sin vida. Pero Dios preguntó: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?» Ezequiel respondió: Señor, tú lo sabes». Entonces Dios ordenó: profetiza. Y al pronunciar la palabra, los huesos se reunieron, se cubrieron de carne, recibieron aliento, y se levantó un ejército. No era solo una visión, era un mensaje divino, aunque os hayáis quebrado, yo puedo restaurar. La esperanza nace donde hay voz profética, oración, fe y lugar para el Espíritu Santo. Mientras Ezequiel profetizaba entre los exiliados, Daniel brillaba en palacio. Joven llevado por la fuerza a Babilonia, pero que jamás renunció a su identidad. Oraba 3 veces al día, enfrentó leones con fe y soñó los sueños de reyes. Daniel nos enseña que es posible vivir en tierra extraña sin contaminarse. Se puede trabajar con excelencia y mantener viva la oración. Que la fe no depende de un lugar, sino de una postura. En cada interpretación y visión se repetía un mensaje claro: Dios sigue siendo Señor, aunque Jerusalén esté en ruinas. Su trono permanece firme. Quien anda con él camina firme aún en terreno ajeno. Y no olvidemos a Jeremías. Vio el inicio del exilio, alertó al pueblo, lloró con ellos. Por eso lo llaman el profeta llorón, pero sus lágrimas eran de amor, no de desesperación. Escribió cartas a los exiliados, exhortándolos en edifiquen casas, siembren, formen familias, busquen la prosperidad de la ciudad donde están, porque allí estará también su paz. En otras palabras, aprendan a florecer incluso en el cautiverio, porque Dios ya marcó el tiempo de restauración. Él dijo: «He aquí, que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza». Esa promesa resuena aún hoy. Quizá justo lo que necesitas oír. La verdad es que el exilio no fue el fin, fue el renacer. Fue cuando la palabra cobró un valor sin precedentes. Sin templo ni altar, el pueblo aprendió a guardar las escrituras en el corazón. Surgieron sinagogas, enseñanzas familiares, renovación de fe cotidiana. Así nace la esperanza, en el silencio, en lo básico, en lo diario. Dios comenzó a preparar el regreso incluso antes de que el pueblo lo imaginara, pero que nos enseña esto, que aunque no veamos nada, Dios ya está en acción. Aunque todo parezca detenido, el cielo se mantiene en movimiento. El amor de Dios no entra en exilio, permanece presente, fiel y actuante. Y es en este contexto que surge el anhelo del Mesías. Un pueblo más sensible comienza a comprender que la restauración total solo vendría con aquel que traería justicia eterna. Comienzan a recordar las profecías de Isaías: porque un niño nos es nacido, un hijo se nos da, la esperanza toma forma, la promesa comienza a tener nombre. Jesús empieza a ser esperado con intensidad. El exilio, que parecía capítulo final, se revela como prólogo de redención. Dios convierte el cautiverio en preparación, el dolor en madurez, la pérdida en visión. Quizá por eso atravesamos procesos que no imaginamos. Dios nos moldea en lugares inesperados. Algo muy poderoso es que Dios levanta sus mayores mensajeros en el contexto más improbable. No profetas en palacios, sino orantes en los ríos de Babilonia. No reyes con cetro, sino exiliados de rodillas. Esto revela una verdad atemporal. Dios no necesita estructuras, necesita corazones disponibles. No depende de circunstancias, sino de fe. Y donde hay fe, hay milagro. Donde hay oración, hay dirección. Donde hay esperanza, hay salvación. El exilio nos recuerda que la presencia de Dios no está atada a lugares, sino viva en el alma de quien cree. Y por último, el exilio enseñó que la reconstrucción verdadera comienza dentro. El pueblo regresó a Jerusalén, reedificó el templo, pero primero reconstruyó la fe,
reaprendió a orar, a esperar, a depender. Eso es hoy el desafío para ti y para mí. ¿Qué quiere Dios restaurar en tu vida antes de cumplir su promesa? Recuerda, Él no se trata de cómo termina, sino del proceso. Cuando todo parezca oscuro, recuerda a Daniel en la cueva de los leones, a Ezequiel en el valle, a Jeremías llorando, y a Dios escribiendo una nueva historia en cada lágrima. Tiene algo profundamente conmovedor volver a casa tras un largo exilio. Pero el retorno a casa fue más que físico, fue espiritual, emocional, profético. El fin del cautiverio decretado por Ciro, rey de Persia, fue el amanecer tras una noche interminable. El pueblo que regresó no era el mismo, sus corazones estaban marcados, sí, pero también nacía una fe purificada, una sed de reconstrucción. La tierra estaba en ruinas, pero los corazones ya latían esperanza. Y es ahí donde la promesa del Mesías cobra nueva fuerza, brillo y urgencia en la reconstrucción del templo, liderada por Zorobabel. No tenía el esplendor del templo de Salomón, pero sí un significado profundo. No se trataba de oro, mármol o grandeza, sino de redención y reencuentro con Dios. Muchos lloraron al ver los cimientos, unas lágrimas de alegría, otras de nostalgia, pero el Espíritu sopló en medio de los escombros y la gloria de la segunda casa comenzaba a vislumbrarse. Dios cumplía sus promesas, porque donde hay oración, hay restauración. Cuando todo parece derrumbarse, el amor de Dios permanece firme, como el monte de Sayón. Nehemías, con valentía y determinación, reconstruyó los muros, pero más allá de piedras y puertas, restituyó la dignidad de un pueblo, lo organizó, lo defendió, lo oró y lo lloró. Demostró que el celo por las cosas de Dios debe ir de la mano con la fe. Y Esdras, con la palabra en mano, reavivó la luz de la ley, congregó al pueblo, leyó en voz alta, explicó, enseñó. La Biblia volvió a ser central. La fe se alineó con la obediencia. La oración volvió a ser hábito. La esperanza comenzó a tener nombre en el Mesías, porque en el fondo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia él, y el corazón del pueblo lo sabía. Aunque no lo entendiera del todo, es conmovedor que, incluso con ciudad reconstruida, templo levantado y muros firmes, aún faltaba algo, la promesa más grande. Profetas como Egeo, Zacarías y Malaquías no guardaron silencio. Hablaban de un reino venidero, de un siervo sufriente, de un rey justo, humilde, montado en un burrito, de un sol de justicia que traería salvación bajo sus alas. Y cuando el silencio profético se instaló por casi 400 años, parecía que Dios contenía el aliento antes del gran clímax. Cuando Jesús entrara en escena, todo cambiaría. El regreso físico fue solo una sombra del verdadero retorno, el retorno del corazón. El Mesías no vino solo para restaurar Jerusalén, vino para habitar en cada corazón, para convertirlo en su templo. No fue un gobernante político, sino el Cordero que quita el pecado del mundo. No prometió una nueva nación geográfica, sino un reino eterno. Esto cambia toda la perspectiva sobre la historia, la Biblia y la vida. Y aún en medio de los escombros de Jerusalén, su luz ya brillaba como estrella de la mañana, anunciando un nuevo tiempo. Esa esperanza mantenía al pueblo en oración, mantenía a los padres enseñando a los hijos, mantenía viva la fe incluso en los valles de la existencia. La Biblia se volvió un tesoro, las promesas de Dios un ancla, su amor, el fundamento. Y esto es tan relevante hoy como lo fue entonces, porque nosotros también experimentamos nuestros exilios, nuestros valles y proceso de reconstrucción. También mantenemos la espera por promesas, respuestas, manifestación de su gloria. Malaquías fue el último profeta antes del silencio. Anunció la venida de un mensajero y luego silencio. 4 siglos de espera, de oraciones sin respuesta, visible de promesas guardadas en el corazón. Pero Dios nunca se retrasa, su tiempo es perfecto. Y cuando todo estaba alineado, una estrella brilló en Belén y nació el Salvador, el cumplimiento de todas las profecías, la respuesta a cada clamor. La expresión visible del amor de Dios en el vino se hizo carne y habitó entre nosotros. Y con él comenzó la restauración definitiva. Esta es la gran lección de todo este recorrido, la fidelidad de Dios. Él prometió y cumplió. Custodió a su pueblo, levantó profetas, preservó la palabra, sostuvo la fe. Y cuando llegó su hora, entregó a su hijo Han la historia de los reinos del norte y del sur. Con
con todas sus tragedias y promesas, encuentra su consumación en Jesús. Él es la puente entre el antiguo y el nuevo, el hilo que une cada página de la Escritura. Si Él fue fiel en cada detalle del pasado, ¿por qué dudar de sus promesas hoy? Confía en Esperan Reconstruye, porque quien comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Y lo mejor aún está por venir.